Bueno, shalom, shalom a todos esta noche. Espero que me ven bien aquí a través de Yeshiva. Yeshiva. Estamos aquí en esta noche con el curso de judaísmo básico y estamos comenzando esta noche entrando lo que es el tema de Shavuot. El tema de Shavuot, que es lo que vamos a comenzar en esta noche, tocar Shavuot. Shavuot es lo que estamos nosotros esperando y preparándonos. Antes de eso, yo quiero decir primeramente, decir la braja sobre agua, porque siempre a mí me falta agua para eh, no mantenerme la boca seca. Pero déjame decir esto primero y luego vamos a dedicar la clase en el nombre de alguien que había recibido ahorita mismo una llamada y voy a mencionar el nombre de él para que tenga sehut para una refugio shleimam. Vamos a decir la braja, Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, shehakol nihye bidbaro. Muy bien, en la clase de hoy lo que vamos a también decir, que sea con la voluntad del Eterno, nuestro Dios, que cualquier cosa que no llega a través de mí, que llega a errar, que sea un asunto de ley, que cualquier de los colegas pueden regocijarse sobre mí, que no sea que sea yo que lo diga, sino que sea que por mi boca sea tahor, que no sea tamei, y que de esta forma los colegas tampoco caigan en cuanto a asuntos de ley, que se regocijen sobre ellos, porque Hashem puede conceder, que concede a Hashem sabiduría de su boca para venir conocimiento y entendimiento de Dios, y que abre nuestros ojos eh, para que podamos percibir de Él sus maravillas de la Torah. Vamos a decir este shiur de lo que es la clase básica de judaísmo básico para Abraham Rubén ben Shabbatai Halevi, que tenga Abraham Rubén ben Shabbatai Halevi un refugio shleimá, que tenga a través como resultado de este estudio Sehut, para que Dios concede una recuperación total para su salud y que de esta forma pueden juntamente con Kalal Israel continuando estudiando Torah y lográndose en los mitzvot y en estudios que él está logrando para ser rabino. Bueno, el aniversario que nosotros pronto vamos a estar celebrando es el aniversario de Matán Torah. El Magán Abraham pregunta por qué hemos puesto etiqueta sobre esta fiesta como Zeman Matán Torateño. En nuestro tiempo de Torah que fue dado a nosotros, que es Zeman Matán, que este fue el tiempo en el cual la Torah fue dado a nosotros, siendo que de acuerdo al Rebí Yosef, la Torah no fue dado hasta el séptimo de Sivan. El Maharsha ofrece la siguiente respuesta a su comentario a Borán Zará, capítulo 3, verso A. El pueblo de Israel pasaron 49 días purificándose espiritualmente de lo que es la influencia pecaminosa y las prácticas que habían sido acostumbrados en Egipto. Este proceso de purificación fue completado en el día del 50 día, aunque a través del Matán Torah, cuando fue la Torah dado, sobre el día 51 día de el conteo. Dios escogió esta fecha para conmemorarlo como el día 50. En esta forma se demostró la forma de perfeccionándose uno mismo espiritualmente que toma precedencia, que aún del estudio de la Torah, cuando celebramos el día de la perfección de sí mismo, en vez del día 50 que actualmente es cuando se recibió la Torah. El Be'ir Hetev en Simán 494 cita este pasaje del Maharsha y le añada a ella diciendo, este concepto es la esencia de lo que dicen los sabios que enseñaron en esta lección en Avot 3.9, que uno que teme el pecado tiene que preceder uno que tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el principio de la sabiduría es el temor a Dios o el temor de pecar. El día que llamamos el tiempo cuando la Torah fue dada a nosotros, es actualmente el día cuando completamos nuestra preparación espiritual por recibir la Torah, no el día en sí mismo que lo recibimos. Esto es digno de la respuesta de la pregunta del Maguen Abraham. En conceptos podemos explicar esta declaración de un nivel profundo en la Agadá del Shel Pesach,
Si Dios nos trajo a nosotros al Har Sinai, pero no nos dio la Torá, hubiese sido suficiente. Dayenu, como dicen, hubiese sido suficiente. Muchos comentaristas mencionan que aparentemente esto es un poco incongruo. ¿Qué beneficios nos traería a nosotros siendo que fue traído al monte Sinaí si no nos fue dado la Torá? De acuerdo al principio del Marhashá, sin embargo, es que puede ser una declaración haciendo comentario de la venida de Monte Sinaí, completando la perfección espiritual en preparación de recibir la Torá, es un logro enorme en sí mismo y de sí mismo. Este logro es superior en los ojos de Dios cuando uno tiene el mérito de recibir la Torá. ¿Qué estamos hablando acá? Que antes que procedemos de lo que es eh, eh, estar totalmente conectado con lo que es Torah, tenemos que claramente entender la, el aspecto claro de que en sí nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con lo que es el eterno. Y en esa preparación de los 49 días que estamos contando el Homer, como había hablado la enseñanza de la clase sobre el conteo del Homer, es de gran importancia de entender este punto sin duda, que cada día que nos acercamos la fecha de lo que es cuando fue dado la Torah, nosotros nos aumentamos nuestros niveles espiritual y nuestra consagración al Eterno. Y es ahí donde tenemos una conexión de mejorarnos. De verdad es un tiempo de autoexaminación. ¿Cómo podemos remover las cosas negativas en nosotros mismos? No tanto en fijando en el prójimo como en nosotros mismos. Cómo mejorarnos nosotros como seres humanos. Cómo mejorar nuestro conducir, nuestro actuar, nuestro hablar. Créanme que hay bastante trabajo que tenemos que hacer en nosotros mismos antes de comenzar a juzgar y señalar a los demás de que fulano está haciendo esto, el otro. Es tiempo que paremos con señalando a los demás y señalémonos a nosotros mismos. Es nosotros mismos que tenemos que mejorar y cambiar. Ahí está la raíz del principio de lo que es el conteo de Homer, que es tenemos que estar mejorándonos, cambiándonos. Y si una persona no cambia, es que de verdad no ha habido un análisis profundo de dónde está errando. En conexión con esta idea, es apropiado citar las palabras a Rab Moshe Ashlik en su comentario de la Torá, que dicen para allá Yitron Shemot 19.1 que nuestros sabios enseñaron en un midrash que el pueblo de Israel tuvo que esperar 3 meses antes que podían recibir la Torá, así como una mujer que se convierte de su limpieza, de su alma durante que tiene que esperar 3 meses en el judaísmo antes que puede ser casada. Halagicamente, cuando una conversa se decide convertirse, después de la conversión, tiene que esperar 3 meses para asegurar de que su decisión es íntegro y real, no es por causa de un motivo eh, secundario. Ravashel también señala aquí, sin embargo, que no tomó más de 50 días del tiempo que dejaron Egipto hasta que el día que recibieron la Torá. Ahora, ¿por qué hay estos 3 meses? Uno puede imaginarse o maravillarse que por qué fue hecho después de que Dios apareció a Sinaí, en Monte Sinaí, y la declaración de los 10 mandamientos al pueblo de Israel para escucharlo y aceptarlo. Ellos tenían que esperar otros 40 días antes de recibir las 2 tabletas sobre las cuales los mandamientos o los 10 mandamientos fueron grabados. Es aquí que una vez que fueron mandados estos mandamientos, estos mitzvot, tenían que haber recibido la tableta inmediatamente. La verdad es, sin embargo, que el proceso del recibimiento de la Torá no fue completo, porque el pueblo logró impurificarse a sí mismo de su contaminación que había el pueblo hecho como un gran logro de purificarse a sí mismo de diferentes contaminaciones que se habían ensuciado cuando estaba en Egipto, pero llegaron a crecer más digno y digno de ser una nación santa, un reino de sacerdotes, es decir,
tiene que haber esa distinción, esa separación, donde ellos reciben lo que es las tabletas, eh, su conexión sublime con Dios y su Torah era entonces completo. Estos 50 días del Éxodo hasta la revelación de Monte Sinaí añada para ellos 40 días hasta Moshe Rabbeinu, quien le traería a ellos lo que eran las tabletas del cielo, que equivale a los 3 meses de periodo que ellos tuvieron que esperar. De acuerdo a este principio podemos comprender que lo que Moshe Rabbeinu logró en destruir las tabletas antes que pudo él aún dárselo al pueblo, porque de ahí tenemos una lección increíble. De acuerdo a nuestros sabios, el plan era de minimizar sus pecados por nulificando su contrato con Dios, demostrando que el pueblo no estaba bajo la obligación de la Torá y no debería ser castigado por sirviendo lo que era el, la, la vaca de oro. Uno puede también maravillarse de cómo es posible que engañar a Dios en esta forma. Ellos ya sabían que no eran mandados a adorar ídolos. No habría ayuda de pretender que no lo habían hecho. Sin embargo, el Rav Ashley explica que la verdad es que ellos no estaban obligados a la Torah y sus mitzvot en su completa severidad hasta después de haber recibido las tabletas de la ley. Siendo que estas tabletas fueron totalmente destruidas, Moshe Rabbeinu demoró el paso del proceso final para que así pudieran destruir lo que era la vaca de oro y de esta forma causar un demoro en el paso del proceso hasta que podían destruir el oro, la vaca de oro, y así lo que se llama el Zahab, el Egel Zahab, y enseñar al pueblo a arrepentirse de sus pecados e implorar al cielo de su parte. Después que ellos se habían arrepentido, habían regresado Shuvá completo, ellos habían recibido lo que es perdón. Finalmente habían recibido las tabletas de la ley para guardarlo como ellos, su propia ley. De acuerdo a esto, el día de la revelación del monte Sinaí era llamado Semán Matan Toratenu, tiempo de que nuestra Torah nos fueron dadas, por causa que fue el tiempo que el pueblo de Israel llegó a ser digno de escuchar la palabra de Dios y la boca de Dios hablar a ellos, como es mandado en el mitzvot de la Torah. Aún así, el proceso de venir a la nación de la Torah no fue completado hasta que ellos recibieron las tabletas de la ley y fue así llamado la fiesta Shavuot, que significa semanas, siendo que lo principal aquí era conmemorar sobre este día no tanto la revelación de Dios en Monte Sinaí, que toma lugar días después de esta fecha, sino el aniversario de la cual Dios nos ha dado su Torah, la cual no es completado hasta que nosotros recibimos las 2 tablas de la ley, en la cual celebramos, más bien completamos el proceso de la limpieza de nuestras almas durante estas semanas y listo para así de esta forma recibir la Torah, lo que es la ley. La eminencia de este día es de gran importancia cuando estamos estudiando lo que es Shavuot. Siendo que nosotros referimos a la fiesta de Shavuot como la fiesta de semanas, en nuestra oración en el Kiddush de Zeman Matan Toratenu, el tiempo cuando es una ocasión de gran momento que podemos entender esta gran bendición, se puede decir, es de gran importancia de entender los siguientes puntos que vamos a tocar. Y perdona que lo estoy moviendo un poquito la cámara, pero es para decirme más bien enfocarle en las clases. Harav Moshe Hayim Lusato, el gran poskim y también gran sabio del pueblo español, Derek Hashem, enseñó que el ciclo del calendario del año es más que solamente una serie de aniversarios. Conmemoraron los eventos históricos, así como los cielos fueron abiertos y un gran poderes espirituales le fue dado al pueblo de Israel, que encamparon al pie del monte más de 3.300 años anterior. El cielo también hizo posible estos regalos disponibles cada año en esta fecha. Es decir, si nosotros nos hacemos dignos de recibir estos regalos, podemos lograr la misma experiencia en el mismo momento. Esto lo puedes leer también en el Sefer
Yaakov Yosef Hanukkah, y también Yaakov Yosef Pesa, en la edición en inglés, en la edición en inglés. Muy bien, no hay duda que el pueblo de Israel alcanzó una enorme altura espiritual en este tiempo. La Torah testifica que ellos eran unidos como un solo hombre con un solo corazón. Es interesante que varios pasajes hablan de Israel como un solo hombre. Esto es muy importante, es un perfecto ejemplo donde menciona de que Israel era considerado como un solo hombre. Hace también referencia del siervo sufriente de Isaías 53, un solo hombre se refiere, y el profeta también habla de esos términos, como si fuera en lo singular hablando de un solo hombre. A este momento los dos ángeles vinieron cada persona coronado con dos coronas espirituales y nuestros sabios nos enseñan en Shabbat 88a este concepto. Cada año cuando nos es dado la oportunidad, no es de gran oportunidad de maximizar el esfuerzo y tomar ventaja de esta oportunidad. Nuestros sabios enseñaron que en el Talmud Yerushalmi de Rosh Hashanah, cuarto 8, la Torah escrita usa el término de Het, pecado. Esto en cuanto al sacrificio, el sacrificio de cada fiesta, excepto en cuanto a los sacrificios de la fiesta de Shavuot. El bendito santísimo sea Él, el bendito santo sea Él, dijo al pueblo de Israel: ahora que has aceptado el yugo de la Torah para vosotros mismos, eh, para vosotros mismos, eh, para vosotros mismos, yo le voy a considerar a ustedes como pueblo que nunca jamás ha pecado. Cada año, durante este tiempo que tienen ustedes la oportunidad de aceptar la Torah sobre ustedes mismos, ustedes van a ganar un estatus de pueblo que nunca ha pecado jamás en su vida. En cuanto a esto, una persona que estudia la Torah y experiencia siendo dado de nuevo la Torah del monte Sinaí, es como si nuestros pecados sean totalmente bordados, limpiados, una nueva oportunidad. Cada vez que necesitamos esta bendición de proclamar que Dios es uno, quien dio la Torah, no es como uno que ha dado la Torah. Nuestros sabios nos enseñan el Talmud y el Shami en el Tosafot Hagigah que los grandes Ta'anim, como el Reví Eliezer y el Reví Yoshua, que asistió a la celebración de la circuncisión del Reví Elisha ben Abuya, que se involucraron en una discusión viva de Torah, y las palabras que ellos hablaron es como tan fresco y tan lleno de gozo como cuando fue el principio que trajo al mundo al pie del monte Sinaí. Y como resultado que descendió el fuego del cielo y todo a su alrededor en la casa entera. Abuya, el padre de este infante, temó que su casa habría de ser consumido por fuego, pero los sabios lo calmaron y explicaron que estaba perfectamente bien el fuego y los truenos y los relámpagos en el monte Sinaí. Estos poderes se habían repetido en sí mismos cuando uno estaba estudiando la Torá en una forma apropiada. Es por esto que la noche, en la víspera de la noche o de la mañana de lo que es Shavuot, en la cual celebramos lo que es Matan Torah, que la noche anterior estudiamos toda la noche lo que es Torah. Y si no, muchas personas se mantienen despiertos hasta por la mañana, hasta que vayan a la sinagoga para recibir la Torah por la mañana, no sin dormir. Aparte de esto, las influencias espirituales disponibles en Shavuot son más potentes que durante todo el año. Y esto es de entender algo muy poderoso, que no debemos desperdiciar la oportunidad de Shavuot y la celebración y el mensaje que ésta representa. Individualmente, cada persona tiene que preguntarse: ¿aceptaría sobre ti mismo el cumplir los mandamientos? ¿Permitiría usted explicar sus halajos y su recompensa en cumplirlo y su castigo al no cumplirlo? Después que una persona puede responder en lo afirmativo, el ángel pregunta además: ¿has aceptado a Dios como tu maestro supremo de tu vida? Fíjate lo que dice Dios. No habla de ningún otro ser creado, dice Dios.
Una vez que la persona concuerda con esto, dice que el ángel le besa, le da un neshika, un beso a él. El Hardam Moshe Asher que explica que este beso mencionado aquí significa que el alma de la persona llega a encontrar una intimidad acercándose a Dios y su Torah. Y es aquí que los otros sabios enseñan que la palabra de la Torah, la palabra de Dios en sí mismo llegaron a ser real en la vida de la persona. Y ellos hacen esta pregunta a cada persona. ¿Aceptarías tú este año de tomar la Torah sobre ti? Y nuestra respuesta es sí. ¿Reconoce los galardones? Sí. ¿Y los castigos? Sí. Es por esto que es aquí que la nación de Israel nace. Es por eso aquí están las almas de todos los convertidos y que se juntan al Calal Israel, a un pueblo que nunca fue pueblo, o pueblo que ya no era llamado pueblo, que se había perdido su identidad. Nuestros sabios se nos enseñan, Pesachim 68b, que el Reví Eliezer dice que todos los sabios acordaron que uno tiene que pasar más tiempo embrujándose en los placeres, que uno debe pasar tiempo embrujándose en los placeres físicos sobre Shavuot. Y Rashi explica que esto significa que tenemos que comer, que tenemos que beber, demostrando el reconocimiento que este día es beneficioso para la nación de Israel, como el día de la Torah que fue dada. Rav Yosef comenta que con el fin de traer una vaca bien engordada, en particular uno que es nacido eh, en el tercio de su madre, servía anualmente en el Shavuot. Él explica, esto no habría de ser hecho ese día, porque había suficiente Juanes, se puede decir, caminando alrededor del mercado. Rashi explica esto como una forma que si no fuera por la Torah que fue dado sobre este día, devotaría mi día entero en sus estudios. No habría ninguna cosa diferente sobre los demás gentes que habría en común que el nombre Joseph o Juan. Él simplemente estaría publicitando o publicando el hecho que él había apreciado la Torah, que había aumentado su estatus sobre encima de toda la generación, como es enseñado en Avot 6.1. Y esto con un banquete extravagante. Uno habría de pensar que pues, quizás sería más apropiado para el Rav Yosef de devotar su día exponiendo las profundidades de Torah, descubriendo ideas nuevas sobre el pensamiento y el honor de recibiendo la Torah, en vez de celebrándolo con un banquete de comida, y que este tipo de comportar es basado sobre el principio que menciona el Hardab Moshe Chaim Lusato en su Sefer Mesilat Yesharim, capítulo 26, que cuando un Sadek utiliza este mundo, lo eleva al estatus de el objeto material, la cual recibe beneficios. Es decir, gente ordinaria que come solamente con el sentido de placer, comerlo, no por su salud, no levanta su estatus espiritual de la comida que consume de ninguna forma. Pero un verdadero erudito de la Torá, de otra forma, levanta el nivel de la comida a comerlo a un nivel espiritual. Es como si estuviese comiendo comida espiritual. Esta comida es la que nutre el hombre sagrado y le da la habilidad de moverse, de animarse, de fortalecerse, de hacer tareas sagradas, especialmente el estudiar la Torah y amarrarse, se puede decir, a la esencia del Creador. Y aquí estamos hablando ser uno con el Creador. ¿Cómo es posible que un ser humano se puede unificar a su Creador cuando Él está más allá de nuestra comprensión? Es aquí donde la Kabbalah y muchos conceptos cabalísticos entran en estos conceptos. Y como vamos a ver, cuando él come, lo que es significante cuando un animal es ofrecido a Dios es un sacrificio sobre el altar. Por lo tanto, el Dios demostró que siendo que su vida ha sido devota a la vida de la Torah, estudiando y sirviendo a Dios, el acto mismo de comiendo un banquete levanta y hace un metamorfosis en el acto completo de la naturaleza espiritual, transformando lo físico en un nivel espiritual. Y es por eso que utilizamos comida y muchas de las leyes de la comida comienza a ser
claramente levantado o surgido en cuanto a esto. Vamos ahora a ver las fiestas de Shavuot. Ya estamos terminando lo que es el conteo. La fiesta de Shavuot celebrado en el sexto de Sivan, un día después que completamos el conteo de los 49 días o las 7 semanas del Omer. Como había dicho, de aquí viene la palabra Pentecosté del griego, que es conocido en el mundo secular como la fiesta de Shavuot. La fiesta es llamado Shavuot, que significa semanas, basado en el pasuk de la Torá, que es de Barim 16, verso 10. Y tienes que contar para vosotros mismos 7 semanas. Y tienes que hacer una fiesta de semanas, un Shavuot, para vuestro Dios. Es decir, esto no es para vosotros, es para vuestro Dios. Nuestros sabios nos enseñaron en Midrash, Sheboleh Alejem 2:36, que cuando fue que la Torá hizo eh, la fiesta de Shavuot dependiente en el conteo, en contraste a todas las demás fiestas, en la cual hay una fecha específica que la da la Torá. Esto es por causa de que cuando Moshe Rabbeinu anunció al pueblo de Israel que habría de ser libertado de su esclavitud en Egipto, le dio también que habría de recibir la Torá de Dios 50 días después. Esto es aludido en el versículo de Shemot, capítulo 3, verso 12. Cuando tomes la nación fuera de Egipto, servirás a Dios sobre todos vosotros servirá a Dios en esta montaña. Está la palabra y servirás, está escrito con una letra añadida de la letra Nun en hebreo, como sofix. Esta letra Nun simboliza el número 50, es decir, al final de la palabra. Y esto significa 50. 50 refiriéndose al número simbólico de los números 50, significando 50 días después de tu partida de Egipto, habrías de recibir la Torá en el monte de Horeb, Sinaí. Cuando el pueblo dio su partida de Egipto, y vieron de ahí en adelante, recibieron la Torá, comenzaron a contar los días que seguían el evento, diciendo, día 1 ha pasado, día 2 ha pasado, día 3 ha pasado, y han demostrado y esta demostración de impaciencia, deseo de recibir la Torá, fue parte de esa ansiedad. Por lo tanto, Dios nos manda a contar estos días por todas las generaciones. Por esto se puede cumplir estos conteos en lo que es en la sinagoga, la reunión, o en la casa, o cuando se levanta, si no llegó a decir la verajá, la bendición durante la noche. Bueno, algunos poskim de legisladores rabínicos han elegido que por esta razón está prohibido recitar el Kiddush en la primera noche de Shavuot hasta que, pero sin duda, es de noche, la cual en la tierra de Israel es aproximadamente 15 minutos después que cae el sol. Ellos argumentan que si alguien habría de recitar el Kiddush antes del anochecer, en efectivo ha sido cortado parte de los 49 días del Omer. Haciendo así, uno podía fallar en cumplir la Torah como es mandado, y por lo tanto las 7 semanas completas no serían completadas. Ordopos, que rigen el concepto de los 7 semanas completos, no niega el que uno recita el Kiddush antes del anochecer. Ellos testifican de que la costumbre es recitar el Kiddush antes del anochecer. En las tierras donde la latitud del sur, el sol relativamente entra más temprano y es mucho más fácil de cumplir con esta exigencia, cumpliendo hasta que se caiga el sol, se recita lo que es el Kiddush, es apropiado de hacerlo de esta forma. En Europa, en otros países de la parte norte, las latitudes del norte, sin embargo, donde la caída del sol es bien tarde en la noche, aún durante este año, causa una gran dificultad a la familia tener que esperar que caiga el sol y gozar su cena de Yom Tov. Además, si tendría que demorar lo que es la cena por tiempo largo, por pocas horas de la noche, sería disponible recitar la costumbraria noche después de Shavuot, lo que se llama Tikkun Lel Shavuot, que está basado en la Santa Zohar y los escritos del Arizal. Por lo tanto,
En esos lugares hay que ser un poco más liberales y se puede recitar Kiddush comenzando con la cena cuando aún es todavía de día. Es aquí que es posible, que es mejor de esperar que a que sea que caiga el sol y se recita el Kiddush. En cualquier caso es recomendado que cada persona come un kazait de pan, que son como 29 gramos de pan, después de que oscurece. Es por esto ciertamente caerá sobre la persona una bendición especial del cielo. Cualquiera de aquellos que siguen esta opinión estricta necesitan simplemente esperar después que caiga el sol para recitar el Kiddush, pero pueden recitar la oración de Arbi, de Shavuot, aún durante el día. Ahora vamos a hablar de lo que es encender las velas en honor de Shavuot. Es obvio que Shavuot este año cae lo que es el junio 7, comienza Erev Shavuot, la noche de junio 7, que es el quinto de Sivan. Fuera de Israel se celebra el sexto de Sivan y el séptimo de Sivan, 2 días, y ahí al final se termina por la noche, casi una hora entera después de haber comenzado la fiesta. Estamos hablando, perdón, martes, el día 7 de junio, miércoles, el día entero, y jueves, el día 9 de junio, este año de 57, 71, el año judío. El año común es junio 2011. Muy bien. Ahora, vamos a ver encendiendo las velas en honor de Shavuot. Se recita la bendición de encender las velas de Yom Tov. Y esto es muy importante. En cada casa hay que encender en honor del Yom Tov, del día festivo. Antes de encenderlo, uno tiene que recitar la bendición. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher krishanu b'meisosav v'asivanu lehadlik nel shel Yom Tov. Shem Yom Tov. Que tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, nos ha bendecido, nos ha santificado a través de sus mandamientos y nos ha mandado de encender las luces o las velas de Yom Tov. Hay una costumbre un poquito diferente para los judíos yemenitas, pero siendo que no estamos dirigiéndonos ahora mismo para esta comunidad, más bien para la comunidad hispana, sefaradí, etcétera. Esto es lo que hay que hacer. Aunque las mujeres ashkenazí tienen la costumbre de recitar la bendición sobre las velas Shabbat, solo después que han encendido ellas, ellos tienen que recitar la bendición antes de encender Yom Tov. Ciertamente es el caso de los judíos sefaradí, que también estamos obligados a obedecer la halajá que rige Maharán, la cual recita la bendición antes de encender las velas de Shabbat y Yom Tov también. Estos sabios rigen que también nosotros tenemos que recitar la bendición sobre un mitzvah antes de hacerlo. Esto es lo que vamos a ver. Es mejor que las mujeres no recitan la bendición de Shehiyanu cuando encienden las velas de Yom Tov. Más bien deben de cumplir su obligación recitando la bendición insistiendo sobre la bendición por sí misma. Cuando ella enciende las velas, no es necesario de protestar contra esta costumbre. Una mujer puede posponer la recitación, sin embargo, a que sea ante que ha hecho una bendición de mitzvah de encender las velas, tiene que actuar encendiéndolas. Es decir, tiene que hacer la bendición. Bueno, además, una mujer que recita la bendición de Shehiyanu, cuando ella enciende las luces, no puede responder al amén cuando su esposo lo hace en el Kiddush, porque cuando llega el esposo hay que decir lo que es la bendición, no solamente de Yom Tov, cuando se dice la santificación con vino, sino Shehiyanu, Vivianu, Lesman Hazeh, y ella debe decir amén. Si ella no puede decir amén porque lo había recitado ya en las velas, debe esperar por su esposo. La costumbre de Ashkenazí normalmente las mujeres lo hacen anteriormente y simplemente escuchan, pero hay diferentes tradiciones, deben seguir las tradiciones que ustedes están siguiendo. Si puedes responder amén a esta bendición, debe constituir una interrupción entre la bendición de Borei Perija Geffen y ella tomando el vino, la cual no constituye una interrupción por las personas
que aún no ha oído recitar la bendición de Shekianu, siendo que necesita esta bendición para ser parte del Kiddush. Son yotzi a lo que es la bendición del marido o del hombre que está diciendo la bendición con el vino. Por lo tanto, esta mujer que haya recitado la bendición Shekianu para ella misma, más temprano no necesita recitar o escuchar la recitación de su esposo durante el Kiddush, y por lo tanto, respondiendo amén a esta bendición sería una interrupción. Es decir, si lo vas a hacer más temprano, mujer sefaradí, lo debe hacerlo y no tiene que responder amén cuando el esposo lo dice en la mesa. Si vas a esperar por el esposo, debe terminarlo, puede decir amén, pero entonces es concluido en la bendición. Tiempo apropiado para encender lo que es las velas de Yom Tov. Algunas mujeres son muy cuidadosas en encender las velas de Yom Tov antes de que la caída del sol, así como tiene que encender las velas de Shabbat antes de la caída del sol. También no es una costumbre común, sin embargo, en vez de encender las velas de Yom Tov por la noche, se recita el Kiddush. Esta práctica tiene una base sólida. Muy bien, vamos a ver la fiesta de lo que es Shavuot, la obligación de comer pan en la cena. Todo el mundo está obligado a comer una cena formal con pan en la noche de Yom Tov y de nuevo durante el día. Uno puede comer pan de cualquier forma que tiene condimento que uno escoge. Muy bien, en la noche de Pesach, por ejemplo, estamos mandados a comer matzah, y la halajá demanda que debemos de comerlo sin condimentos. El Maharán de la Rishon LeZion explica, dice Obadia Yosef explica en esta respuesta, en Obadia, Hazon Obadia, vea también Yakub Pesach, acerca de lo que es las cenas de Yom Tov, de Shavuot, de Rosh Hashanah. Sin embargo, él escribe que no nos importa si una persona come todo el pan o pan plano, mientras que sea sin condimentos para Pesach. Sobre Pesach, que el asunto aquí es el mitzvah de la Torah de comer masa y no de comer el mitzvah de comer cualquier condimento. Si uno come dos juntos, la mitzvah es negado y la mitzvah, el artículo de mitzvah, y por lo tanto no ha comido matzah de ninguna forma. En otros yamim tovim, sin embargo, no hay problema de comer del pan combinado con otras comidas, aunque Yad Eliyahu y Bet Hashoeva han elegido que la primera noche de Sukkot uno tiene que comer a que sea primero un kazay de pan sin ningún condimento. Así uno tiene que comer lo que es en Sukkot, así como manda Ovadia Yosef, pero también por causa de la mitzvah de comer pan en la primera noche es desligado de la mitzvah de comer matzah sobre Pesach, y por lo tanto no rige esta regla sobre cualquier otra cena de Yom Tov. Hallamos en esta respuesta que fue instruido al pueblo que el primer kazay de pan durante la fiesta de Rosh Hashanah se ha comido totalmente con manzana y miel, que no es necesario recitar algo separado para la bendición de la manzana, en contraste a la opinión de Hardad y Ahura Hazar. La costumbre es lo siguiente: ¿qué vamos a comer? La comida es importante, obvio. Esta comida es muy importante, es obvio. Se ofrece esta costumbre para el pueblo de Israel, que se come lo que es comida lácteos, de leche, en la fiesta de Shavuot. Una de las razones que esta costumbre es ofrecida es porque cuando el pueblo de Israel recibió la Torá en Monte Sinaí, automáticamente entendieron que fue la misma vez que trajeron los 10 mandamientos. Dios le habló desde la montaña. Como explica el Rav Sadia Gaon, explica que cuando ellos regresaron a sus tiendas, celebraron la ocasión con una cena festiva. Ellos reconocieron que era imposible de preparar la carne en tal corto notificación. Sin embargo, después de que prepararon los cuchillos, los instrumentos fueron libres de cualquier problema en el cuchillo, fueron usados para matar animales kasher, y por lo tanto es necesario remover toda grasa y todo nervio del animal, echarle sal y limpiarle de todo lo que tenía sangre, y con el fin de cocinarlo ellos tenían que hallar lo que es nuevos utensilios, nuestras vasijas, y fue totalmente del día anterior que fue absorbido su sabor
la comida que no hubiese sido ya kasher. Además, hubo un acuerdo entre los sabios, que la Torah fue dado en Shabbat, y de ninguna forma se podía matar o cocinar sobre ese día. Por lo tanto, tuvieron que hacer su cena de leche. En memoria de esta ocasión, comemos leche o cosas lácteos en Shavuot. Eso es por eso que la fiesta principalmente es en Shavuot, lo que es lácteos. Y ahora esto presenta condiciones en cuanto a la cocina lácteos. Y eso lo vamos a ver de poco. Ahora, la Torah Hayim nos dice, nos enseña, ofrece otra razón por esta costumbre del Midrash, que nos enseña que la bendición del Santísimo fue ofrecida. De la Torah es para el pueblo de Israel, que los ángeles se quejaron que no eran dignos de recibirlo. Los ángeles desearon guardar la Torah para ellos mismos. En respuesta, el bendito Santísimo sea Él, dijo: ¿por qué estás acusándolos de pecado cuando ustedes mismos comieron carne con leche cuando visitaron a Abraham? De esto decía el versículo en Bereshit, que él tomó mantequilla y leche y carne que él había preparado, sobre la cual los ángeles se echaron para atrás de su queja, habiendo tenido ningún argumento sobre esto, siendo que ellos ganaron el derecho de recibir la Torah por causa de que Abraham alimentó con comida lácteos a los ángeles. Por esta razón, las comidas lácteos fue la cual se celebra para recibir la Torah. Después de comer comida lácteos, nosotros lavamos nuestras bocas y continuamos comiendo una cena de carne. Y en esta forma los ángeles serán testigos cuál superior somos nosotros que ellos, que éramos cuidadosos entre comer leche o lácteos y carne, o comidas de carne. Y es por eso que hay una distinción y una separación. Tenemos que tener mucho cuidado de refrenar de comer comida lácteos hasta la sexta hora que ha pasado que habíamos comido carne. Tenemos que esperar 6 horas después de haber comido carne, antes de comer leche, algo lácteos. 6 horas. Después de comer comidas lácteos, podemos comer carne inmediatamente una vez que hemos lavado nuestras bocas. Ahora, el Shulchan Aruch, la cuyo se menciona que hay dos formas de lavar la boca. Se echa agua, se limpia, aún se puede usar vino y se asegura que no tiene carne metida entre los dientes, se limpia bien, o se puede también coger pan y se limpia la boca con pan, y hay personas que hacen los dos. Después de tragarse pan para limpiarse la boca, toman agua, se enjuagan la boca para asegurar que no hay más residuos de carne y esperan 6 horas antes de consumir los lácteos. Leche y miel. Ahora, hay personas que tienen la costumbre de comer miel junto con comida lácteos. Esto aludiendo a la Torah, que se compara ambos a leche y miel, como dice el versículo en Shir Hashirim: miel y leche está abajo de tu lengua. La obligación de comer carne. Este es un mitzvah de comer carne, o lo que se llama algo de carne, para cumplir el precepto de actuando en gozo sobre una fiesta. Cuando tiene que ver con un simcha, una fiesta, siempre se refiere a carne y hay que tener carne presente. Gozo puede ser expresado a través de gozándose con lo que es carne, y así de esta forma uno puede si alguien no puede comer carne por razón o preocupación de salud, o falta de lo que es carne, estándar de carne kasher, uno puede hacerlo con pollo o con ave. Esto es un mitzvah de tomar vino para celebrar Yom Tov. Recuérdate, vino es siempre representativo de lo que es gozo y celebración, pero uno tiene que tener mucho cuidado de no tomar mucho vino o comer tampoco mucho por este mismo asunto. Es importante de evitar lo que es frivolidad y triviales que pueden ocurrir en lo que es diferentes pecados en el momento. Es por eso que esto es lo que significa en la mitzvah de siendo gozoso, estar gozoso, de regocijándose en la fiesta, no embragueándose en la fiesta. Por esto, una de las prácticas que han surgido
de algunas comunidades ultraortodoxas es algo de estar emborrachándose durante la fiesta. Esto, en todos términos, es totalmente prohibido dentro de los medios ortodoxos halágicos y que quieren justificar tal embriaguez con conceptos esotéricos que están violando lo que Dios nos ha dado halágicamente en este mundo. Y por lo tanto, le consejo a aquellos que siguen nuestras pláticas y nuestra costumbre de los caminos de Israel, de Arca de Israel, y las diferentes comunidades evitan en todo sentido las fiestas de gran regocijo mucha embriaguez. No importa si le enseñan que es un gran mitzvah de embriagarse. Hay que ser muy claro en este punto, y más cuando hay el problema de alcoholismo que ha agraviado lo que es muchas comunidades de Latinoamérica y muchas personas que son alcohólicas, en particular por el asunto de sacana. Muy bien. El vino en el Yom Tov. Igual forma, en lo que el tomar de vino en mitzvah es una forma de celebrar la mitzvah de Yom Tov, y uno tiene que tener mucho cuidado de no tomar mucho, como habíamos hablado. Y es por eso que mandamos con gran gozo y que aumenta lo que es el regocijo de nuestro servicio al Creador, pero con una mente ebria, no de mucha borrachera. Bueno, vamos a ver lo que es el gozo, trayendo las mujeres y los hijos. Es también un mitzvah que traer gozo a las mujeres en las casas, comprándole ropa, joyerías y cosas para ellos. Es un mitzvah de traer gozo a los hijos, dándole cosas dulces, regalos, añadiendo Ya'aleh ve'yavo en Birkah Hamazon, en una parte en lo que es la bendición, que hay también de añadir lo que es el Birkat Shelemo en cuanto a esto. Muy bien, como estamos explicando, que está obligado en comer pan, el Yom Tov, la cena, y también lo que es, si alguien se olvidó de decir Ya'aleh ve'yavo en Birkah Hamazon, hay que recordarle de decir las palabras Baruch atah Hashem al final de la tercera bendición, y que no uno debe decirle Madine Hukeja, convirtiendo estas palabras en el versículo del Salmo 119, verso 12. Baruch atah Hashem le Madine Hukeja. Y así recitar entonces después el pasaje que dice ya aleve y abó en su propio lugar y continuar desde ahí. Si uno había omitido lo que esta bendición, en la tercera bendición de Bonei Yerushalayim, debe recitar la bendición que recompensa por el pasaje de Ya'aleh y Abó, como hemos mencionado. Muy bien, vamos ahora a ver también que sea tú, oh Dios, Rey del universo, Maestro del universo que ha bendecido, que sea bendito, que nos ha dado los días de fiesta a su nación Israel por el gozo y la felicidad de este día de fiesta, de Shavuot y de Yom Tov, en un día de comunión sagrado. Que tú, oh Dios, que santifica a Israel y los tiempos, sea bendecido. Y si recuerda solamente después que ha comenzado la cuarta bendición, después de recitar el Baruch Atah, Hashem Elokeinu Melech Haolam, y continúa con lo que es la bendición compensatoria, diciendo Asher Noten Yamim Tovim Bechol, y se recuerda solamente después que comenzó a decir la cuarta bendición, recitándole Al Ha'el Aveinu Malkeinu Bachol. Esto ocurre durante el Birkat Shelemo, el Birkat Hamazon, después de comer la cena de la noche, en el 6 de la noche, el Pesach, en la primera noche de Sukkot. Tiene que interrumpir lo que es la cuarta bendición para comenzar con Birkat Hamazon desde ahí, desde el comienzo. Esto es por causa que no hay obligación natural de comer pan sobre estas dos ocasiones. El kazay de matzah en Pesach, el kazay de pan sobre Sukkot. Esto ocurre en cualquier otro tiempo de la cena de Yom Tov. Sin embargo, simplemente completa lo que es la bendición cuarta y no repite Birkat Hamazon de ninguna forma. La siguiente regla es un Safek Berajol de Hakel. Y esto, en cuanto a una duda cuando se hace una bendición, el Marán rige en Shulchan Aruch que después que haya comido cualquier cena de Yom Tov, si uno se olvidó añadir Ya'aleh ve'yavo el Birkat Shelemo, tiene que repetir todo el Birkat Hamazon.
Y esta es la opinión de Tosafot y el Rabino Asher en Berajot 49a. El Tosafot en su K27a, sin embargo, dije que en este caso solamente la primera noche de Pesa y en la primera noche de Sukkot. Por lo tanto, igual es la opinión del Rashba en su comentario de Berajot 49 y en respuesta a otros grandes reshonim de la época, el Maral Rishon de Sion, el de Ovadia Yosef, en la nota de su página 308, concluye que tiene que seguir la regla general de Safek Berajot Lehakel, en este caso, aunque el Maral dije que puede repetir el Berkat Hamazon. De esta forma concluye él su respuesta y de Ordas. Harab Shlomo Hamaharash o Mahash reta este regimiento. El Marán Rishon defiende su posición en su respuesta en Yavia Omer. Esta halaja es en práctica para cualquier que se olvida o añade el pasaje de Yale de Yavó que ha comenzado desde el cuarto petición. Recitando la palabra La'ad al-Haveinu, él tiene que lograr hasta el último y tercer bendición, siendo recitado en su bendición final, y no más que aquí. De aquí se añade las palabras Lamadenu Hukeja, y no va para allá a Yahale Yavó en su tiempo o en su lugar apropiado. Puede completar su tercera bendición y así esta forma recitar la bendición de Asher Natán, y así se rige el Safek de la Jole aquel, que no es aplicable en tal caso. El Maharal Rishon luego explica en su respuesta en Hazon Ovadia que uno no debe recitar la bendición compensatoria y continuar de recitar la cuarta bendición, que uno puede más bien estarse culpable de recitando la cuarta bendición en Birkat Hamazon en vano, de acuerdo al Marán de su Aruch. Por lo tanto, el concepto de un Safek Berajot Lehakel no aplica aquí, por lo tanto tenemos argumentos muy similares. Ahora, en la próxima clase vamos a estar estudiando para la próxima semana lo que es el estudio de la noche de la Torah, que son fuentes de Zohar, y son cosas muy importantes. Esta costumbre de estudiar lo que es la Parashá Emor, vamos a ver qué es lo que se estudia y por qué se estudia. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y con esto vamos a concluir en esta noche lo que es un poco de Shavuot, y vamos a continuar lo que es un poquito más de la noche Shavuot, para que sea prepararles un poquito sobre Shavuot. Y ya la semana que viene vamos a cubrir Shavuot, y entonces entraremos en el aspecto de todos los Yom Tov y todas las leyes que tienen referente a esto como parte práctica de lo que es la celebración de Shavuot y de las fiestas Yom Tov, las fiestas que también vienen después de esta. Ahora, muy importante, aquellos que todavía no han contribuido, no hemos recibido de verdad muchas respuestas de muchos de ustedes, y algunos han preguntado, pero ¿cómo es posible que estamos pidiendo contribución? ¿Acaso se ha oído de esto de algún rabino? Sí, como yo hemos mencionado en muchos de mis correos y correspondencia, dice Perkei Avot claramente que si no hay harina, no hay flor, no hay Torah. Y obviamente, aunque de esto no se está haciendo ni siquiera una vivienda, pero sí es importante de poder mantener lo que estamos haciendo, dedicarnos, dándole horas y horas y horas y horas de lo que es estudio y enseñanza. Es importante de su colaboración. Estamos pidiendo una contribución mínima de $5 mensual, como ser socio con nosotros en lo que es este trabajo tan grande que estamos operando. Su ayuda es de gran importancia, no se lo voy a negar esa importancia. Ayúdanos, sea parte de lo que estamos haciendo. ¿Tienen preguntas? Envíanos su correo en forma de correo, así responder a sus preguntas más fácil. Correo de los Caminos de Israel es loscaminosdeisrael@yahoo.com. loscaminosdeisrael@yahoo.com. Y aquellos que se están beneficiando de estos estudios gratuitamente, porque también se ve por YouTube, youtube.com, Mr. Camino de Israel. Quiero también animar a aquellos judíos que están viendo estas clases, que también ustedes pueden beneficiarse de. Y aquellos que saben lo que estamos haciendo, sí estamos tratando de levantar fondos para conseguir un local acá en Hollywood, Florida,
para hacer una puerta abierta para toda Latinoamérica que quieren venir acá y participar a lo que estamos haciendo. Le deseo a ustedes un shalom, braja y hatzlajá, y pronto estaremos de nuevo con ustedes con otra clase de los caminos de Israel. Shalom, shalom.